comunicación con la profesora Aurora Ruiz en Rúa, es profesora de Teoría Económica, Economía Matemática en la UNED. Queríamos hablar, ¿no?, de estas medidas económicas que está poniendo en marcha Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Hoy, de hecho, nos hemos vuelto a despertar con otra medida, ¿no? No hay día que pase en la que anuncie aranceles, ¿no? En este caso anuncia aranceles del 25% al aluminio y al acero de todo el mundo, ¿no? Y también queremos hablar con ella, ¿no?, de las posibles consecuencias que puede tener otra medida como la reducción de la jornada laboral decretada la pasada semana por el Gobierno de España, aunque es verdad que ahora tiene que recorrer lo que es la tramitación parlamentaria y veremos si al final se acaba aprobando a final de año esa medida, ¿no? Saludamos a la profesora Aurora Ruiz en Rúa. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, profesora Ruiz Rúa, buenos días. Pues parece que no nos oye la profesora. Hola. Profesora Ruiz Rúa, buenos días. No, vamos a intentar recuperar el sonido con la profesora. Ahora vale. sí. ¿Nos escucha ahora? Vamos a ver si lo consigo. Hola, profesora Ruiz Rúa, buenos Perdonadme. días. No sé si a lo mejor con cascos o... A ver, profesora, Ahora sí. a la profesora la escuchamos, pero ella... ¿Nos escucha ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muchas gracias a vosotros. Gracias. Decía en la entrada, no sé si tenía la oportunidad de escucharme, que no hay día que no nos despertemos o no levantemos con una amenaza de arancel, ¿no?, por parte de Trump, ¿no? Hoy hemos visto como anunciaba aranceles del 25% al aluminio y al acero de todo el mundo, ¿no? En primer lugar, me gustaría preguntarle, para la gente que nos está escuchando y viendo, ¿no?, hay muchos que los conocen y saben lo que es, pero ¿qué es un arancel? Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme y por esta pregunta, que yo creo que es muy interesante, porque en Europa no conocemos lo que realmente son los aranceles, porque hace mucho tiempo que ya no los utilizamos, gracias a Dios, o gracias a la gestión de nuestros mandatarios. Los aranceles es el impuesto que nosotros ponemos o que un país pone para intentar proteger sus productos. O dicho de otra forma, es el precio o sobrecoste que se establece a determinados productos pensando que así aliviamos la diferencia de los costes de producción que hay en cada uno de los países. Es decir, me explico un poco mejor. Si yo considero que alguien me puede estar haciendo la competencia porque está produciendo a un precio más bajo, por ejemplo, en aluminio o en cualquier producto que tenga que ver con el acero, y yo creo que eso está haciendo que mis productores no puedan vender el producto a los mercados que yo creo que puedo llegar, establezco a los aluminios que vienen de fuera o a los productos industriales que vienen de fuera un sobreprecio, un precio extra. De esta forma, ¿qué estoy esperando hacer? Proteger a mis industrias. Un poco, no sé si se ha entendido, pero en definitiva es un sobreprecio que yo establezco a aquellos productos que creo que me pueden hacer daño a los productos de mi país. Entonces, ese es el objetivo real de la estrategia de Donald Trump, proteger, o quizá utilizarlo también como una herramienta política en una negociación de otro tipo. Bueno, el tema de los aranceles es una cuestión muy simple. Es decir, una vez que hemos entendido lo que significa que es un sobreprecio, es muy fácil y muy simple decir, te subo los aranceles. Lo que implica estas políticas de subida de aranceles o subida de precios son mucho más complejas. Es decir, podemos pensar que con eso vamos a potenciar nuestro mercado interior. Pero recordemos que es que Trump ya lo hizo, ya anunció y ya subió los aranceles del aluminio y del acero en su mandato anterior. Y las consecuencias fueron contradictorias. Es decir, por una parte, es verdad que creamos la sensación de que vamos a tener un mercado interior más potente, nuestras industrias van a producir todos esos productos que ahora no podemos comprar fuera porque son más caros, pero realmente produce
otros efectos, como es el aumento de los costes de producción, una inflación e incluso unas rupturas de la cadena de suministro. Eso por la parte interior. A la parte exterior, que es lo que también Donald Trump está intentando solventar, Estados Unidos de siempre ha tenido una balanza comercial muy descompensada. Entonces, claro, si los ingresos intentamos que aumenten a través de los aranceles, podemos pensar que eso nos va a equilibrar nuestra balanza de pagos. No es lo que nos dice la experiencia anterior de Donald Trump y de hecho salió de su mandato con un déficit comercial un 37% mayor. Es decir, es muy fácil y muy simple decir voy a subirte los aranceles, voy a subirte el precio, voy a proteger a mi industria, todo el mundo lo entiende porque es una regulación muy directa y muy simple, pero la complejidad que tiene detrás y las consecuencias que esto puede llevar a medio o largo plazo creo que no están siendo medidas o que no están siendo vistas por el público general y por lo tanto se perdería mucho apoyo de lo que está haciendo Donald Trump si todos conociéramos las consecuencias que esto tiene a medio y largo plazo, sobre todo para los propios estadounidenses. ¿Y esta guerra arancelaria cómo puede perjudicar a Europa en concreto y en concreto a España, ¿no? Si es que nos puede perjudicar, entiendo que sí, ¿no? Sí, ahí sobre todo en los productos de la industria de la construcción hay muchísima preocupación porque son grandes demandantes de nuestros productos y además a unos precios muy, muy interesantes para nuestros productores y realmente por ahí podemos tener problemas a medio plazo principalmente. El conjunto de Europa en sí establecerá políticas de protección conjuntas, pero puntualmente algunas industrias españolas pueden sufrir estos aumentos de aranceles. Aunque si somos conscientes de la realidad y de lo que es Donald Trump, hay que esperar. Es decir, el conjunto de medidas que está intentando implementar Donald Trump desde el punto de vista económico son muchas de ellas contradictorias. Va a tener que elegir. Y es verdad que está lanzando algunas recomendaciones o algunas direcciones o directrices muy directas sobre los aranceles, pero es verdad también que se desdice de un día para otro. ¿Y qué medidas, profesora, puede adoptar la Unión Europea para contrarrestar estos aranceles, ¿no? O mitigar los efectos de esta política? Porque hemos oído esta mañana también que Francia, ¿no? Proponía también imponer aranceles a productos americanos. ¿Es esa la respuesta que puede ofrecer Europa, también aranceles? Eso en economía decimos que es un juego de beneficio cero, ¿no? En el que todos pierden. Evidentemente, la medida inmediata tiene que ser protegernos a la misma medida que Donald Trump se está protegiendo o Donald Trump está intentando proteger a Estados Unidos, pero ese juego nos va a llevar a una guerra comercial y a una negociación país a país, producto a producto, que yo creo que la Unión Europea tiene que evitar en la medida de lo posible y mantener lo que Donald Trump está queriendo de alguna forma romper, que es la unidad europea. En la medida que Europa actúe de una forma conjunta, podrá obtener mayores beneficios en esta lucha comercial e incluso poder buscar sustitución a los productos americanos en otros mercados. Y más allá de esta guerra comercial, ¿qué efectos pueden tener estos aranceles en la inflación, en los bolsillos de los consumidores? Sí, los efectos de los aranceles es directamente un aumento de los costes de producción y con esos aumentos de costes de producción y esos aumentos de los costes de los propios productos según entran, el efecto inmediato es una inflación, un aumento de los precios no debidos ni a un mayor coste de los insumos de producción, sino simplemente por los aranceles. Hay una cuestión que debemos de aprender y la historia no lo dice. Yo he tenido la oportunidad de estar, y esto lo saben muy bien en Latinoamérica y todos los países latinoamericanos que sí que tienen esos aranceles. Yo he tenido la oportunidad de estar trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una multilateral, como lo puede ser el Banco Mundial, y su trabajo por muchos años ha estado absolutamente dedicado a que se produzcan negociaciones para reducir aranceles. Se daña
resultado inmediato es que hay un aumento de la inflación, pero a medio plazo se daña el comercio, se daña a la variabilidad de los productos que podemos tener en nuestros supermercados. No vamos a poder disfrutar de tanta variedad como nosotros tenemos actualmente en esos supermercados. Es decir, el comercio se ve claramente afectado, pero afecta a todos, incluso a aquellos que han intentado subir los aranceles. Es decir, los primeros perjudicados o los grandes perjudicados también serían los propios ciudadanos Sí, norteamericanos, ¿no? sí, evidentemente los norteamericanos van a ver que sus productos cada vez son más escasos, no van a tener tanta variedad y además van a ser más caros. Y eso lo van a notar en sus bolsillos. Y no sé si en ese momento va a perder apoyos Donald Trump. Yo espero que sean suficientemente inteligentes como para ver que estas medidas no llevan a ninguna parte y que han sido históricamente una lucha por todos los mandatarios de reducir esos aranceles porque realmente es lo que produce beneficio, beneficio en el comercio, beneficio en el crecimiento interior, beneficio en la competitividad. El proteger nuestros mercados no tiene buenos resultados, ni tan siquiera fortalece nuestra industria interior y desde luego afecta seriamente a la balanza de pagos. Eso a nivel macro, pero como tú bien dices, a nivel micro los ciudadanos ven reducidas sus posibilidades de compra y ven encarecida su cesta de la compra de forma inmediata. Queríamos hablar con usted también, profesora, de otra medida de calado, ¿no? En este caso a nivel nacional, que aprobaba el Gobierno de España la pasada semana, el Consejo de Ministros, es esa reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales sin reducción salarial. Es verdad que ahora, bueno, pues queda toda la tramitación parlamentaria de esa medida con, bueno, pues ese proceso en el que se pueden ir añadiendo diferentes enmiendas, alegaciones, se puede ir puliendo ese texto hasta que sea aprobado definitivamente y pueda entrar en vigor, ¿no? Pero así a bote pronto, ¿qué le parece a usted esta medida? Carlos, ¿qué te parece a ti? Perdona que te tutee. ¿Qué te parece a ti trabajar media hora menos y cobrar lo mismo? Hombre, dicho así suena muy bien, pero yo soy autónomo y no estoy en esa situación. O sea, si trabajo media hora menos, gano lo proporcional a esa No es media a lo hora. que vamos, es decir, es verdad que esto sería una medida a las empresas, pero que luego se extendería al conjunto de los asalariados, autónomos o no autónomos. Es decir, yo creo que el estado del bienestar tiene que ir encaminada a que podamos tener medidas de conciliación cada vez más fortalecidas. Y esta es una medida claramente de conciliación. No sé si los ciudadanos tienen posibilidad de hacer cuentas, yo creo que sí, de las horas que dedican a trabajar. Y a todos nos salen las cuentas de que son demasiadas horas trabajando y de que no hay compensación con nuestra vida personal. En esta línea es en la que el gobierno está intentando establecer o implementar una medida que yo creo que nos beneficia a todos. Es verdad que los autónomos de momento y de forma directa no lo van a sufrir o no lo van no van a beneficiarse de esta medida, pero si el conjunto del mercado habitúa a estos horarios, estoy convencida que los propios autónomos el resto de colectivos que no son asalariados van a tener esa posibilidad de también tener otras oportunidades de conciliar. Hay margen. Hay margen. ¿Es sostenible para las empresas en el contexto económico actual? ¿Y es sostenible en algunos sectores? Hablamos desde aquí, desde Baleares, donde el sector servicios y el sector de la hostelería, evidentemente, pues es el principal. ¿Realmente es sostenible para las empresas? Yo creo que cuando se están tratando de extender los derechos de los trabajadores, siempre va a haber esta confrontación y siempre va a haber esta duda y este miedo por parte de todos los empresarios. Y yo la veo muy lícita, pero creo que hay margen. El sector de la hostelería tiene beneficios y está teniendo unos márgenes que son superiores año a año. Es verdad que hay que buscar medidas concretas para cada sector en la implementación de estas reducciones de jornada y hay que apoyar
también mucho desde el sector público que esta reducciones de jornada sea extensiva a todos los sectores. Pero hasta el momento no ha habido ningún problema, por ejemplo, en el aumento del salario mínimo, que podría ser otra medida que también generaba mucho interés por parte de o suspicacias por parte de los empresarios. Yo creo que es la forma de mejorar esa situación de todos los trabajadores, y creo realmente que hay margen, lo estamos viendo, en todos los sectores están teniendo beneficios y beneficios pingües, o sea, no son beneficios mínimos, es decir, sí hay margen. Ahora hay que establecer, y eso es cierto, medidas concretas para que no se vean perjudicados unos sectores más que otros, y no se vean perjudicados, en definitiva, ningún sector, y se vean beneficiados los trabajadores de todos los sectores. Hay países en los que, bueno, ya se ha puesto en marcha, ¿no?, esta reducción de jornada, y han experimentado con esta reducción de la jornada. ¿Qué lecciones podemos aprender, ¿no?, de esos casos y cómo podría adaptarse a la realidad española? ¿Han sido positivos esos experimentos, esas pruebas, esa aplicación de la reducción de la jornada laboral? La reducción de la jornada laboral en otros países realmente ha sido realmente positiva, es decir, permite la conciliación familiar, permite incluso mejorar esas desigualdades entre hombres y mujeres. Los países nórdicos quizá tienen más experiencia en todas estas medidas, pero después de algunos conflictos, en otros países, después de algunos conflictos, también se está experimentando con medidas parecidas, y de momento no ha habido ninguna situación de retorno, todo lo contrario, se va a cada vez más extender los derechos de los trabajadores. Y pensemos que esto en la revolución industrial era así, con la aparición incluso de sindicatos o incluso la regulación hasta del empleo infantil, ¿no? Cada vez más tenemos, estas son lecciones históricas, cada vez que se ha hecho algún avance en los derechos de los trabajadores o extender estos derechos, ha sido positivo realmente para todos. Muy bien, pues esperemos a ver qué da de sí esta medida. En cualquier caso, como decía, pues queda ahora toda su tramitación parlamentaria, con diferentes alegaciones, enmiendas, los diferentes partidos políticos, los actores implicados también, antes de que pueda ser aprobada definitivamente, y bueno, se prevé que pueda entrar en vigor a finales de este año 2025. Profesora Aurora Ruiz Rúa, profesora de Teoría Económica, Economía Matemática de la UNED, gracias por estar con nosotros, muy amable por sus explicaciones, y que tenga muy buen día. Muchas gracias, igualmente. Gracias, un saludo.